¡Cielos! ¡Cuánta agua! En 2016, unos científicos decidieron visitar la región más extensa del Océano Atlántico, entre África y América del Sur. Es un lugar solitario. Pasaron días sin ver un solo avión o un barco. Su única compañía eran los delfines y las ballenas que nadaban por ahí. Estaban en medio de la nada. ¿Por qué? Habían viajado a uno de los puntos geológicos más importantes de la Tierra, la dorsal mesoatlántica, el lugar donde se encuentran dos placas tectónicas monstruosas. Las placas tectónicas son piezas enormes de rompecabezas que se mueven constantemente. Por más que nosotros no lo sintamos, forman la corteza terrestre y en este caso entran en contacto debajo del Océano Atlántico. Los científicos permanecieron sobre la dorsal y enviaron instrumentos que detectan olas, terremotos y otras vibraciones. Un año después regresaron para buscar los resultados. Al principio el objetivo era aprender más sobre la historia de las dos placas, pero los instrumentos recolectaron muchos más datos de los que esperaban. Eso les permitió descubrir varias cosas sobre el futuro. Hacia el fondo hay otra capa de roca líquida extremadamente caliente que asciende en todo momento, lo que empuja a las placas tectónicas y las lleva a distanciarse. Eso quiere decir que el Océano Atlántico está expandiéndose unos 5 centímetros cada año y alejando a Europa y África de América. Al mismo tiempo, su vecino más grande, el Océano Pacífico, está encogiéndose. En este momento es el océano más grande, representa cerca del 30% de la superficie de la Tierra. Su profundidad promedio es de 4.000 metros y es el hogar de la famosa Fosa de las Marianas, el punto más profundo del océano. Y sí, está encogiéndose cerca de medio kilómetro cuadrado cada año. Algunos científicos opinan que dentro de millones y millones de años el Océano Pacífico podría desaparecer por completo. Se cree que es en este océano donde tienen lugar la mayoría de los terremotos. Como si fuera poco, es hogar de varios volcanes. Todo eso provoca muchos temblores. Las placas se mueven y las viejas partes de corteza terrestre se destruyen. El suelo oceánico no puede crecer lo suficientemente rápido como para reemplazarlas. Eso significa que el futuro depara cambios importantes. Unos cuantos centímetros no importan demasiado, pero después de unos cientos de millones de años, probablemente habrá un nuevo supercontinente en la Tierra. Australia se dirige lentamente hacia el norte. Con el tiempo podría chocar con Corea, Japón y el este de China. África también está moviéndose. En 50 millones de años se encontrará con el sur de Europa. Como todo esto sucede muy despacio, tuve la oportunidad de pensar algunos escenarios futuros. Bueno, yo no, un grupo de científicos superinteligentes con computadoras aún más inteligentes. El primer escenario, una masa monstruosa de tierra llamada Nuevo Pangea. América se estrellaría con la Antártida y se unirían y se dirigirían hacia África. Lo más probable es que para entonces África ya se haya unido a Europa y Asia. ¿No está mal? Al menos podrías ahorrarte los boletos de avión. Pero la mayoría de las personas tendrían que hacer viajes larguísimos para llegar a una playa. El segundo escenario es Última. ¿Por qué siento que todos estos supercontinentes suenan como nombres de automóviles? Como sea, en este caso el Atlántico dejaría de ensancharse. De hecho, pasaría a encogerse. Este nuevo continente fabuloso estaría rodeado por el Océano Pacífico. Tercer escenario, Áurica. Tanto el Océano Pacífico como el Atlántico se encogerían hasta desaparecer o transformarse en pequeños lagos. La vida en los dos desaparecería y en su lugar se formaría un nuevo océano para reemplazarlos. ¿Y el nuevo supercontinente hipotético? Tendría Oceanía como centro. América y el este de Asia se encontrarían en extremos opuestos del pequeño estanque que solía ser el Pacífico. El resto del planeta sería un superocéano enorme e inexplorado. Habitado por... ¿quién sabe? Yo no estaré para averiguarlo. Número 4. Amasia. Otra vez con nombres de autos. Aquí predicen que África, Oceanía y los demás continentes, con excepción de la Antártica, comenzarán a moverse hacia el norte. Lo siento, Antártica. Incluso la Tierra se olvida de ti. Mejor suerte para la próxima. Dentro de muchos años sería posible emprender un viaje en automóvil a lo largo de todos los continentes, conducir a través de la frontera entre África y América del Sur o llegar a Australia sin tener que tomar el vuelo más largo de tu vida, pero tendremos que esperar mucho para eso.
¿Qué podré hacer durante los próximos 250 millones de años? ¿Mirar todos los videos de Genial? Las placas tectónicas se trasladan a diferentes velocidades, algunas más despacio, otras un poco más rápido. De hecho, tu cabello y tus uñas crecen más o menos a la misma velocidad a las que se mueven estas bestias. Imaginemos cómo sería el mundo si viviéramos en uno de estos supercontinentes. Los animales por fin podrían cruzar los continentes y conocer especies que nunca habían visto antes. Leopardos, rinocerontes, leones, elefantes. Imagina si fueran lo suficientemente curiosos como para alejarse de su hábitat. Un león podría encontrarse con un oso polar. Los canguros por fin podrían abandonar su país rodeado por el mar. Y las aves que migran a lugares más cálidos tendrían que reorganizar sus horarios de vuelo. ¿Quién sabe cómo sería el clima? Jugar con el rompecabezas continental no es algo nuevo. ¿Nuestro planeta no siempre fue así? Hace 300 millones de años no había 6 continentes, solo existía un supercontinente llamado Pangea. Estaba rodeada por un único océano. Con el tiempo comenzó a dividirse y en un punto América del Sur, la Antártica, Oceanía y África formaron un solo bloque, mientras que América del Norte y Eurasia conformaron el otro. Los años trajeron más divisiones y cada segmento se alejó en una dirección diferente. Los científicos han descubierto muchos fósiles de plantas y animales similares, separados por enormes océanos. Es más, si miras un mapa podrás ver que África y América del Sur parecen dos piezas de rompecabezas gigantes que encajan a la perfección. Cuando observas todos los mares y océanos en un mapa, pareciera que cada uno fluye hacia otro, como si fueran un gran océano y las personas le hubieran puesto un nombre a cada parte. No pensarías eso si viajaras al lugar donde convergen. El Atlántico y el Pacífico tienen una frontera marcada. Parece un muro invisible que separa dos mundos completamente diferentes. Puedes distinguir sin problemas dos aguas de colores diferentes que no se mezclan. Por supuesto, no hay muros ni fronteras físicas reales, pero el agua no siempre es la misma. El Pacífico y el Atlántico tienen diferentes densidades, cantidades de sal y temperaturas, entre otras cosas. Las fronteras que separan estos cuerpos de agua se conocen como haloclinas oceánicas. La línea divisoria que ves entre ambos océanos es principalmente el producto de diferentes niveles de sal. Así es como se ven las capas de agua con diferentes salinidades. Es como si estuvieran separadas con film transparente, cada una con un color distinto, ya que hay cosas diferentes creciendo en cada una. Para ver un límite claro, un mar u océano tiene que ser mucho más salado que el otro. ¿Quieres experimentar y usar toda la sal de tu casa? Coloca sales de baño coloridas o sal de grano en un tazón de vidrio. Después agrega agua potable encima. ¡Voilá! El Océano Pacífico es el menos salado de los dos, ya que hay muchos más ríos que desembocan en él. Los líquidos densos son más pesados y por lo tanto se hunden. Pero entonces, ¿por qué la frontera entre el Pacífico y el Atlántico es una línea vertical y no una horizontal? En primer lugar, la diferencia de densidades entre estas dos bestias saladas podría ser la suficiente como para evitar que se mezclen, pero no alcanza para enviar una por debajo de la otra. Hay una razón más, y tiene que ver con la rotación de la Tierra. Supongamos que estás volando de Chile a Nueva Inglaterra. Si vuelas en línea recta hacia el norte, para cuando llegues la Tierra habrá girado un poco, así que te encontrarás lejos de tu destino. Para llegar al lugar correcto, el piloto debe volar formando una pequeña curva. Esa es parcialmente la misma razón por la que las corrientes se mueven en diferentes direcciones. Las corrientes de los océanos Atlántico y Pacífico tienen sentidos opuestos, así que, por más que las dos sean agua, no se mezclan en la frontera. ¿Confundido? Sí, yo también. El Océano Pacífico se extiende por más de 19.000 kilómetros en su punto más ancho. La distancia es tan grande que podrían caber 5 lunas dentro de este espacio. Y en la superficie del Océano Pacífico podrían caber los 7 continentes. También es más grande que la superficie de Marte. Y no es de extrañar, el océano más grande de la Tierra cubre el 30% de la superficie del planeta. Como nosotros los humanos, la mayoría de los tiburones necesitan unas vacaciones de invierno. En 2002, los científicos descubrieron el café de los tiburones blancos. Así llamaron a una parte remota del Océano Pacífico entre Hawái y Baja California. Los grandes tiburones blancos costeros migran allí durante el invierno. Pasan varios meses en el lugar. Los animales no regresan a casa hasta que las aguas costeras se vuelven más cálidas. Durante la Edad de Piedra, la población total de Europa Central era de cerca de 1.500 personas.
lo que significa que todas cabrían en un crucero de tamaño mediano en estos días. Astrónomos han descubierto que la Vía Láctea pesa cerca de 1.5 billones de masas solares, y una masa solar es la masa de nuestro Sol. Una pequeña parte de este peso es un agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia. 4 millones de masas solares y 200.000 millones de estrellas. El resto es materia oscura, misteriosa e invisible. El ornitorrinco es una criatura extraña. Es un mamífero, pero con pico parecido al de un pato, patas palmeadas y cola plana. Las hembras de los ornitorrincos ponen huevos y los machos tienen garras venenosas en las patas traseras. Pero lo más extraño, estas criaturas no tienen estómago. En otras palabras, no tienen un saco especial que produzca enzimas y ácidos digestivos. Y los científicos han descubierto que algunos dinosaurios no rugían. En cambio, producían sonidos similares al graznido de un pato y el arrullo de una paloma. Uno de los sonidos más misteriosos jamás escuchado en la Tierra fue el bloop. Cuando ocurrió en 1997, los micrófonos submarinos lo grabaron desde una distancia de 5.000 kilómetros de distancia. Se parecía al ruido de los animales marinos, pero el volumen era demasiado alto para un sonido producido por una criatura viviente. El bloop continuó durante 1 minuto. Comenzó con un ruido sordo y luego aumentó en frecuencia. Los expertos afirman que el olor a manzanas verdes hace que las habitaciones parezcan más grandes de lo que realmente son, y los aromas cálidos, en una tienda como canela o vainilla, te harán gastar más dinero de lo planeado. La cadena montañosa más larga de nuestro planeta está en realidad bajo el agua, en el Océano Atlántico. Las dorsales mediooceánicas se extienden por más de 64.000 kilómetros. Eso es 5 veces el diámetro de la Tierra. No puedes estornudar mientras duermes. Tu cerebro simplemente apaga este reflejo. Si algo como el polvo o el pelo de un animal te provoca la necesidad de estornudar, primero debes despertarte. Por suerte, puedes volver a dormirte fácilmente después de eso. El anuncio de televisión más largo de la historia se armó y mostró en Brasil en 2018. Estaba compuesto por cientos de clips cortos. El anuncio continuó durante 14 horas e incluso llegó a los récords mundiales Guinness. También se supone que se mostrará en línea para siempre. Ok, si todas las capas de hielo del Ártico y los glaciares se derritieran al mismo tiempo, el nivel del mar se elevaría a la altura de un edificio de 26 pisos. Y bajo luz negra o ultravioleta, las bananas maduras se ven de un color azul brillante. Esto se debe a la clorofila que se descompone cuando la fruta está madurando. Después de entablar amistad con los humanos, los perros desarrollaron 2 músculos por encima de los ojos que antes no tenían. Los ayuda a mantener un mejor contacto visual con sus dueños y hace que su rostro sea más expresivo. Esos grandes ojos de cachorro que gritan ¡Adóptame! Sí, esos son los músculos relativamente nuevos en acción. Debido a los movimientos de las placas tectónicas, el Océano Pacífico se encoge 2,5 centímetros cada año, y el Océano Atlántico se agranda en la misma medida. El intervalo entre las respuestas en una conversación suele durar unos 200 milisegundos. Los expertos dicen que es el tiempo de respuesta humano más pequeño. Las nutrias marinas tienen el pelaje más denso de todos los animales de nuestro planeta. Estas criaturas tienen más de 1 millón de pelos por cada 6 centímetros cuadrados de su cuerpo. Además, su pelaje tiene 2 capas. Hay una capa interna más corta y una capa protectora, que es más larga. Estas atrapan el aire 2 veces más eficazmente, lo que evita que el agua entre en contacto con la piel del animal. La temperatura del agua no suele superar los 2 a 4 grados Celsius en las partes más profundas del océano, a menos que te acerques a un respiradero hidrotermal. El agua liberada por estos conductos de ventilación puede calentarse hasta 400 grados Celsius. Solo una inmensa presión en el fondo del océano evita que hierva. La torre del Empire State Building fue diseñada para servir como estación de acoplamiento para dirigibles. La gente creía que estos se convertirían en el principal medio de transporte en el futuro. El proyecto incluía pasarelas, check-in, oficinas de aduanas, etc. Pero luego los ingenieros se dieron cuenta de que el viento era demasiado fuerte para sus planes y abandonaron la idea. En estos días, solo quedan 2 capas de hielo en el mundo después de la última edad de hielo del planeta. La primera es la capa de hielo de Groenlandia. La segunda, la capa de hielo de la Antártida, la cual es enorme, con un registro de más de 13 millones de kilómetros cuadrados. Es del tamaño de México y los Estados Unidos continentales combinados. Salto Ángel, la cascada ininterrumpida más grande del planeta,
tiene más del doble de altura que el Empire State Building. Durante la estación seca, el agua que cae a veces se evapora antes de llegar al suelo. Las olas de tsunami a menudo pasan desapercibidas. No se elevan más de unos centímetros sobre la superficie, hasta que alcanzan aguas poco profundas. Sin embargo, cuando el océano es profundo, estas sigilosas olas pueden viajar a una velocidad de 800 kilómetros por hora. Eso es tan rápido como un avión de pasajeros de larga distancia. El cerebro de los actores funciona de manera diferente cada vez que están interpretando a un personaje. Los psicólogos dicen que parece que reprimen sus propias personalidades mientras actúan. Es como si sus personajes los poseyeran. Los corales que viven en aguas poco profundas producen su propia protección contra el sol. Sin ella, la luz solar dañaría las algas que viven en su interior. Para protegerlas, ya que son la principal fuente de alimento de los corales, emiten fluorescencia. Este proceso produce proteínas que actúan como protector solar. Facebook una vez experimentó con inteligencia artificial y creó 2 chatbots. Podían hablar entre ellos, pero el experimento tuvo que cerrarse. Los bots comenzaron a comunicarse en un idioma que nadie más que ellos entendía. Sin embargo, los expertos tienen una mejor explicación que un levantamiento de robots. Están seguros de que las redes solo intentaban mejorar el lenguaje humano para interactuar de manera más efectiva. La galaxia de la Vía Láctea, que es nuestra galaxia de origen, tiene más de 100.000 años luz de diámetro. Y un año luz es la distancia que recorre la luz en un año moviéndose a una velocidad de más de 300.000 kilómetros por segundo. Casi el 90% de toda la actividad volcánica de la Tierra ocurre en los océanos. El Pacífico Sur tiene la mayor concentración de volcanes que la gente conoce. Hay un grupo de volcanes que tiene 1.133 conos volcánicos. Todos ellos están activos y encerrados en un área del tamaño del estado de Nueva York. Cuando llegas a un lugar nuevo mientras viajas, tu cerebro no puede relajarse. Se llama efecto de la primera noche. Un lado de tu cerebro permanece alerta porque ¿y si hay un peligro acechando en este nuevo entorno? Por lo general es el lado izquierdo del cerebro el que está más despierto cuando pasas la primera noche en un lugar desconocido. Los científicos creen que la forma en que la gente habla una vez fue cambiada por nuestra dieta. Cuando nuestros antepasados comenzaron a comer alimentos más blandos como verduras y cereales, sus dientes y mandíbulas cambiaron. Por eso la gente empezó a utilizar sonidos más suaves como la V y la F. El cañón Semchog, en medio del mar de Bering, es el cañón submarino más grande jamás descubierto y es 762 veces más profundo que el Gran Cañón. Cuando pierdes peso, tus células grasas no desaparecen, simplemente se vuelven más pequeñas, pero cuando aumentas algunos kilos de más, tus células grasas crecen tanto en tamaño como en número. Una especie de ratón que vive en los bosques de Centroamérica puede presumir de un repertorio musical increíble. Estas diminutas criaturas se responden entre sí con la ayuda de casi 100 notas. Cuando chascas los dedos, no es tu pulgar el que produce el sonido. Lo que escuchas es tu dedo medio golpeando tu palma. A las vacas no les gusta cuando tienen que mantenerse alejadas de sus mejores amigos. Estos animales tienen fuertes lazos sociales y se hacen amigos entre sí. Cuando sus amigos cercanos no están, las vacas incluso muestran síntomas físicos de estrés. Hay más tesoros y artefactos en el fondo del océano que en todos los museos del mundo juntos. Los aerosoles para insectos en realidad no repelen a los mosquitos. Simplemente enmascaran tu olor y crean una barrera para que los insectos no puedan detectar el dióxido de carbono y el ácido láctico que los atrae. El Polo Sur es más que pingüinos y nieve interminable. Hay un mundo fantasma oculto dentro de él. Mira, está justo aquí en el globo terráqueo. No confundas la Antártida con el Ártico, que está en la parte superior de nuestros mapas. Es mucho menor en tamaño y, seamos honestos, mucho menos misterioso. La capa de hielo que cubre la Antártida tiene un espesor de aproximadamente 1,6 a 4,8 kilómetros, lo que equivale a hasta 16 torres Eiffel apiladas una sobre otra. Esta enorme manta oculta las verdaderas características y contornos del territorio de la Antártida. Todavía no sabemos mucho sobre este misterioso continente y hay que culpar al hielo y a la nieve por eso. Ni siquiera conocemos la verdadera forma y tamaño de este continente. Mapear la Antártida sin algunas palas gigantes es una tarea increíblemente difícil.
Pero los satélites aprendieron a penetrar el hielo con sus cámaras, y ahora sabemos que en realidad hay un paisaje antiguo, enorme y dramático bajo la nieve, el fantasma del pasado. Hace unos 90 millones de años, la Antártida era un lugar mucho más cálido. Era en realidad una selva tropical exuberante con montones de plantas y probablemente llena de vida. Incluso tenía ríos que la atravesaban. Luego vino el hielo. Esto ocurrió hace aproximadamente 34 millones de años, durante la transición del Eoceno al Oligoceno, cuando nuestro planeta se enfrió significativamente. Fue el inicio de una de nuestras varias edades de hielo. La Tierra permaneció, pero ahora estaba oculta bajo hielo y nieve que se volvían cada vez más gruesos. A la vista común, la Antártida se convirtió en un desierto blanco, vasto, plano y desprovisto de características. El tiempo pasó. Esta enorme capa de hielo se movió, suavizó y desplazó el suelo que tenía debajo. Durante millones de años cambió el aspecto de la Tierra. Ahora, si miráramos bajo el hielo, no habría rastros del Polo Sur original, excepto por un lugar. En áreas donde el hielo es especialmente grueso y no se mueve mucho, como en el este de la Antártida, en realidad ha funcionado al revés. Se ha convertido en una especie de manta supergruesa que protege la Tierra. Normalmente cosas como el viento o la lluvia desgastan el suelo con el tiempo de manera lenta, lo que cambia su forma. Pero tenemos esta cobertura de hielo protectora, la cual evita que estos procesos naturales lleguen a lo que está debajo. Entonces el terreno se mantuvo casi igual durante millones de años, como si hubiera estado congelado en el tiempo. Esta área especial cerca de las cuencas subglaciales de Aurora y Schmidt se ha convertido en el fantasma del paisaje de la Antártida. Este lugar apenas ha sido tocado desde que quedó cubierto de nieve hace 34 millones de años. Es una huella histórica, un sitio que puede mostrarnos cómo lucía el suelo de la Antártida antes de convertirse en una pesadilla helada. Cuando los científicos observaron debajo de la Antártida Oriental, vieron un asombroso fantasma. Las huellas de los ríos que fluían allí hace millones de años, diversos valles y unas extrañas islas pequeñas, además de 3 grandes porciones de tierra en forma de letra U. Oye, ¿de qué se trata eso? Como puedes ver, los continentes en nuestro planeta están en constante movimiento. Se deslizan a lo largo del manto de lava ardiente como cereal en leche. A lo largo de la historia se unieron y separaron varias veces. Hace cientos de millones de años, varios continentes formaron parte de un gigantesco Gondwana. La Antártida era uno de ellos. Solía ser una gran masa de tierra. Pero cuando Gondwana se fragmentó, el pobre continente fue estirado por fuerzas tectónicas. Partes de tierra fueron separadas unas de otras. ¡Suaj! Y se desgarraron. Y así fue como obtuvimos estos grandes pedazos o bloques de tierra bajo las gruesas capas de hielo. En cualquier caso, los científicos ahora quieren explorar un poco más este fantasma. Pero para estudiarlo a fondo, necesitan perforar realmente a través del hielo, como usar un popote para llegar al fondo de un batido espeso. Esto los ayudará a recoger algunas rocas y tierra desde muy abajo para aprender más sobre la historia y clima de nuestro planeta. La Antártida es el 5º continente más grande del mundo, aproximadamente más grande que toda Europa o Australia, por lo que compite en tamaño con toda América del Sur. Aparte de la Antártida Oriental que discutimos, hay varias regiones más. La península antártica, el Polo Sur, la Antártida Occidental y el Mar de Ross. El continente es básicamente un terreno congelado y todo su paisaje oculto y misterioso ha sido menos explorado que el terreno de Marte. Solo sabemos con certeza que sin hielo no solo sería plano y vacío, sino que sería un mundo entero lleno de grandes montañas, enormes cañones e incluso ardientes volcanes. Algunos de estos volcanes son tan enormes que sobresalen por encima de las capas de nieve. Solo en la Antártida Occidental hay al menos 138 volcanes, aunque actualmente solo alrededor de 8 o 9 de ellos están activos. Uno de los más locos es el monte Erebus, el volcán más austral y el más alto del continente, con unos 3.800 metros de altura. Y muy por debajo de la capa de hielo, este lugar alberga cuevas subvolcánicas muy hermosas. Las temperaturas allí son lo suficientemente cálidas para andar en camiseta. La península antártica o Antártica Menor parece un grupo de islas montañosas ubicadas profundamente bajo tierra. Tienen rocas volcánicas más nuevas que son parte del anillo de fuego del Pacífico, el cual es como un gran círculo de volcanes y zonas sísmicas alrededor del Océano Pacífico. La Antártida Mayor es una vasta región casi tan grande como Australia. Comprende la Antártida Oriental y el Polo Sur. Bajo el hielo es una tierra de rocas que han existido durante muchísimo tiempo, incluyendo la zona especial que mencionamos.
Probablemente sepas que la Antártida está casi desprovista de humanos. No es de extrañar con una temperatura media de unos menos 43,3 grados Celsius. Pero a pesar de que este lugar es horriblemente frío y desolado, la vida aún se aferra. ¿Lo adivinaste? En el inframundo. En 2017, científicos encontraron rastros de ADN de algas, musgo e incluso posiblemente pequeños animales desconocidos en las profundas cuevas. Eso significa que, incluso en condiciones tan extremas, todavía existen ecosistemas únicos que prosperan en pequeños bolsillos cálidos aislados bajo la nieve. Hubo otro hallazgo increíble bajo la plataforma de hielo Ross en la Antártida. Un ecosistema vibrante dentro de un río subterráneo. Los científicos han sospechado por mucho tiempo que el subsuelo de la Antártida debería tener algunos lagos y ríos de agua dulce. Un día, un satélite divisó allí un surco. Decidieron explorarlo y usaron un taladro de agua caliente para abrirse paso a través del hielo. Cuando llegaron al inframundo, dejaron caer una cámara en uno de esos ríos subterráneos de agua dulce. Al principio pensaron que solo encontrarían algunas rocas o algo así, pero en su lugar se toparon con cientos de anfípodos, diminutas criaturas parecidas a camarones. Los pequeños se aglomeraron rápidamente alrededor de la lente. Los camarones bloquearon la cámara y los científicos no pudieron observar lo que querían. Bastante gracioso, pero al menos eso significa que realmente hay un ecosistema importante en lo profundo de la Antártida. Ahora van a explorarlo. Y todo esto es solo el comienzo del misterioso inframundo. La nieve de la Antártida también oculta el cañón más profundo de la Tierra bajo el glaciar Denman. Bueno, la fosa de las Marianas sigue siendo el punto más profundo de la Tierra, pero es parte de la corteza oceánica, geológicamente hablando. Además, en 1958, exploradores encontraron una enorme cordillera bajo el hielo, tan grande y alta como los famosos Alpes. La cordillera se extendía alrededor de 1.200 kilómetros con picos tan altos como 2,70 kilómetros, y toda esta magnificencia está enterrada bajo toneladas de hielo. ¿Quién sabe qué más podríamos encontrar allí? La Antártida contiene alrededor del 60% de toda el agua dulce de nuestro planeta, lo que significa que sería bastante malo si se derritiera. Por ejemplo, existe este glaciar del juicio final, conocido oficialmente como el glaciar Thwaites. Es una enorme formación de hielo aproximadamente del tamaño de Florida y se está derritiendo ahora mismo. Cada año, los niveles del mar suben un 4% debido a esto. Si este coloso se derrite por completo, los niveles del mar en todo el mundo aumentarán 0,6 metros, lo cual podría no parecer mucho, pero sería catastrófico para las áreas costeras. Afortunadamente, investigadores han descubierto que incluso si su plataforma de hielo colapsara en los próximos 50 años, el glaciar en sí no retrocedería tan rápido como temían. Sigue perdiendo hielo rápidamente, pero sería un proceso bastante lento. Hace alrededor de 5.300.000 años, un suceso crucial transformó la región del Mediterráneo. Fue una colosal inundación que rellenó el mar, que hasta ese momento había sido extremadamente árido y salado. Se le dio el nombre de inundación sancleana y cambió para siempre la geografía de la zona. El mar Mediterráneo está rodeado por Europa, África y Asia y se conecta con el océano a través del estrecho de Gibraltar. Este es un paso bastante angosto que mide unos 13 kilómetros. Puede que no sea ancho, pero el estrecho desempeña un papel crucial a la hora de mantener el equilibrio líquido entre estos dos cuerpos de agua. Hace unos 6 millones de años, una serie de sucesos pudieron haber causado que el Mediterráneo se separara del Océano Atlántico. Algunos dicen que fue una era de hielo, otros hablan de movimientos tectónicos como terremotos. Cualquiera que haya sido la causa, esto llevó a la región del Mediterráneo a un periodo conocido como la crisis de salinidad del Mesiniense. Durante unos 1000 años, el mar se evaporó lentamente, dejando detrás una cuenca seca que estaba varios kilómetros por debajo del nivel del mar. Esta crisis realmente cambió el paisaje y lo dejó con condiciones similares a las que se encuentran en el Mar Muerto actual. Lo que esto significa es que la exuberante belleza mediterránea fue un entorno supersalado que contenía casi 10 veces más sal que el océano. Si lo hubieras podido visitar, habrías flotado sin esfuerzo en la poca agua que pudieras encontrar, aunque no seas un nadador habilidoso. La cantidad de sal y ese contenido mineral habrían hecho que fuera difícil para la mayoría de las criaturas sobrevivir. Sin embargo, algunos microorganismos resistentes, como las bacterias, podrían haberse adaptado a estas duras condiciones. Hoy en día, en el fondo del mar Mediterráneo, podemos encontrar agujeros tan grandes como el Gran Cañón.
y parece que se formaron durante el mismo periodo de deshidratación. La evidencia sugiere que ríos enormes como el Nilo y el Ródano fluían directamente hacia el Mediterráneo en ese entonces y dejaban cañones a medida que llegaban al fondo, a miles de metros bajo el nivel del mar. La gente tenía que buscar algún tipo de explicación en aquel entonces para la desecación del Mediterráneo, así que inventaron mitos y leyendas. Una de estas historias era contada por los habitantes del sur de Iberia, en las actuales España y Portugal. También la relataba un famoso escritor romano llamado Plinio el Viejo. Lo que decía esta leyenda era que el Mediterráneo estuvo separado del océano hasta que el héroe Hércules, con su poderosa espada, talló un camino. Lo hizo entre un lugar ficticio en la actual África y la roca de Gibraltar. Esto permitió que las aguas del océano fluyeran y transformó el Mediterráneo en lo que conocemos hoy en día. Algunos fósiles también parecen confirmar la inundación inusualmente grande. Se encontraron restos de organismos marinos en capas altas sobre los niveles del mar actuales. Esto significa que las áreas estuvieron una vez sumergidas bajo el agua. Estos fósiles pertenecen a moluscos, peces y mamíferos marinos. Gracias a las técnicas modernas, ahora tenemos al menos una estimación del momento de la inundación sancleana. Los científicos usaron simulaciones por computadora para reconstruir el suceso y proporcionaron más evidencia de que fue real. Lo que también descubrieron es que existe la posibilidad de que el Mediterráneo pueda cambiar una vez más. El estrecho de Gibraltar podría cerrarse, tal vez debido a movimientos profundos bajo la tierra. Esto podría llevar a que el Mediterráneo se seque nuevamente en un lapso de unos 1000 años. La zona del Mediterráneo podría desaparecer por completo si el continente africano sigue desplazándose hacia el norte, hacia Europa. Otra de esas famosas pero aún un poco hipotéticas grandes inundaciones se llama la teoría del diluvio del Mar Negro. Algunos científicos creen que hace unos 8400 años, el agua del Mediterráneo podría haber desbordado hacia el Mar Negro a través de un angosto pasaje llamado el Estrecho del Bósforo. Esto podría haber causado un enorme desastre que obligó a las personas que vivían cerca del Mar Negro a empacar sus cosas y mudarse más adentro del continente, tanto en Europa como en Asia. Junto con ellos, podrían haber llevado historias sobre esta inundación colosal. Los especialistas que idearon esta teoría también sugirieron que estas personas migrantes podrían haber traído nuevas formas de agricultura. Sin embargo, no todos en la comunidad científica están convencidos. Algunos argumentan que, aunque pudo haber habido una inundación, tal vez ocurrió antes y fue mucho más pequeña. No creen que esta inundación pudiera haber causado, por ejemplo, la historia del Arca de Noé. En esta leyenda, un hombre fue advertido por una entidad superior de que se acercaba una gran inundación. El hombre procedió a reunir a parejas de animales y los metió en un barco para asegurarse de que estas especies sobrevivieran a la devastadora inundación. También existía la preocupación entre los estudiosos de que discutir demasiado sobre inundaciones reales e historias antiguas podría difuminar las líneas entre la ciencia y la ficción. Pueden existir otras razones por las cuales estas historias de inundaciones se encuentran tan a menudo en diferentes culturas de todo nuestro planeta. Una idea es que las inundaciones eran increíblemente destructivas para los primeros agricultores, por lo que inventaron mitos sobre ellas que señalaban el fin del mundo. Otra idea es que se encontraron fósiles de criaturas marinas en lugares raros, lo que llevó a creer que hubo una inundación significativa en el pasado. La solución a las inundaciones futuras podría ser, por ejemplo, ciudades flotantes. A medida que los niveles del mar continúan subiendo, las ciudades costeras, como Ámsterdam, Nueva Orleans y Venecia, podrían inundarse. Por lo tanto, la infraestructura flotante puede ser la opción adecuada, con edificios que puedan elevarse con los niveles del agua, lo que también les permitirá resistir el clima extremo. Lugares como los Países Bajos, que tienen una historia en la gestión de riesgos relacionados con el agua, son pioneros en estas creaciones flotantes. Como las ciudades están quedándose sin espacio para expandirse, podríamos estar obligados a movernos al agua de todos modos. Al vivir sobre el agua, podemos reducir la congestión y crear formas más interesantes de alimentarnos, como jardines flotantes. Estas viviendas también ofrecen excelentes alternativas para nuestras necesidades energéticas, mediante sistemas que utilizan energía solar y eólica. Sin mencionar que estas viviendas podrían resultar más económicas a largo plazo. Una ciudad flotante de este tipo podría aparecer pronto en las Maldivas. Su objetivo es albergar hasta 20,000 personas y contará con lugares para vivir y comer, pero también con tiendas y escuelas. Diseñada para lucir como el coral, la región incluirá canales situados entre unas 5,000 piezas de tierra flotantes.
La ciudad se construirá utilizando unidades modulares ensambladas en un sitio de construcción cercano. Una vez completadas, serán remolcadas hasta la ciudad flotante. El siguiente paso es asegurar las unidades a un gran casco de hormigón bajo el agua, que está firmemente atornillado al lecho marino sobre unos pilares de acero. Todas estas piezas de construcción permiten que las unidades modulares se muevan con naturalidad, al igual que el mar. Incluso para aquellos que temen el mareo, hay una solución. Para eso está el arrecife de coral cercano. Rodeará la ciudad, actuando como un rompeolas natural. Se colocarán bancos de coral hechos por el humano debajo de la ciudad, lo que también ayudará al crecimiento natural del coral. El objetivo a largo plazo es hacer el establecimiento autosuficiente. Contará con electricidad principalmente de energía solar in situ. Los desechos serán tratados en las cercanías y reutilizados como fertilizante para plantas. En lugar de aire acondicionado, la ciudad utilizará enfriamiento con agua de mar profunda. Este método bombea agua fría desde el fondo del mar para enfriar la zona, ahorrando energía. La Tierra no es el único planeta que ha presenciado grandes inundaciones. En tiempos antiguos, en Marte también parece que hubo inundaciones y jugaron un papel importante en la formación de su superficie. Investigadores recientes revelan que hace miles de millones de años, Marte fue muy afectado por inundaciones de ríos que contribuyeron a la formación de sus valles y cañadas. Un viaje a Hawái puede ser tu último. Esto es precisamente lo que le ocurrió a Davis Potts, quien llegó a Maui para pasar un buen rato con su novia. Todos sabemos que el océano puede presentar una serie de peligros: corrientes de resaca, tiburones, algas venenosas, incluso un agujero de arena aparentemente seguro puede acabar con tu vida en cuestión de segundos. Los respiraderos también pueden hacerlo. Lo que pasa es que no se habla con frecuencia de ellos. Por lo tanto, muchas personas simplemente no saben que es mejor mantenerse alejadas. Ahora, déjame explicarte qué es un respiradero. ¿Conoces las cuevas marinas, verdad? Como cualquier otra formación, estas pueden aumentar de tamaño. Si crecen hacia el interior y hacia arriba, tienden a convertirse en túneles verticales que se exponen hacia la superficie. Hasta ahora, todo parece estar bien, sin ningún peligro extremo, ¿verdad? Pero las cosas se ponen aterradoras y esos conductos comienzan a recibir compresión hidráulica. En este caso, el agua de mar es liberada a través de un puerto justo encima de la chimenea de aire. El resultado parece un geyser, y por cierto, esas chimeneas de aire tienen incluso un segundo nombre: géiseres marinos. La altura del chorro puede variar, dependiendo de la geometría de la cueva y la chimenea de aire, combinada con los niveles de marea y las condiciones de oleaje. Entonces, ¿qué le ocurrió exactamente a David, quien encontró su desenlace prematuro en Hawái? Aquellos que tuvieron la mala fortuna de presenciar este terrible incidente dijeron que vieron al señor Potts bailando alrededor de uno de esos agujeros marinos. Estaba peligrosamente cerca, a solo pulgadas de la abertura. Además, algunas personas afirmaron que incluso había estado jugando con los chorros de agua que se elevaban alto hacia el cielo. Entonces, de repente desapareció en el aire. Como se descubrió más tarde, cayó en un respiradero. No hubo declaraciones oficiales sobre si el señor Potts había fallecido o no, pero nunca fue encontrado, lo que significa que su destino está bastante claro para todos. La historia tuvo lugar en 2011, así que definitivamente no va a regresar, por desgracia. La gran pregunta es, ¿quién es el responsable de esta tragedia? No había señales de advertencia en el lugar, así que David no podía saber cuán peligroso era en realidad esa diversión inocente. Además, los testigos afirman que estaba resbaladizo allí, por lo que debió ser un accidente. Sin embargo, a pesar de que la mayoría de los turistas saben cuán notoria es esta área, continúan visitando el sitio. Ningún recordatorio trágico ayuda. Entonces, ¿cómo puedes salvarte si te encuentras con un respiradero? La mejor manera de hacerlo es mantenerte lo más alejado posible de él. Si te absorbe, tus posibilidades de sobrevivir son prácticamente nulas. Para comparar, no todos los tsunamis te ofrecen posibilidades tan bajas. Por ejemplo, un tsunami con un nivel de agua de 30 centímetros solo te da un 0,01% de probabilidad de fallecer.
Incluso un nivel de agua de 1 metro, cuando literalmente no puedes permanecer de pie, solo indica que la probabilidad de fallecer es alta. Los respiraderos, por el contrario, no te dan ninguna oportunidad. Te arrastran de una vez y para siempre. Pero, ¿cómo funcionan realmente estos agujeros terroríficos? Los hoyos rocosos son más propensos a formarse en lugares donde hay grietas. Un buen ejemplo de una grieta es un tubo de lava. Un tubo de lava, o alternativamente puedes escuchar el nombre piroducto, es un canal natural creado por el movimiento de lava desde un respiradero volcánico, cuando viaja por debajo del exterior solidificado de un flujo de lava. Cuando la lava dentro del tubo se drena, resulta en la formación de una cueva. Esos tubos a menudo se pueden encontrar a lo largo de líneas de falla. Una falla es una fractura plana en la roca donde ha ocurrido un desplazamiento significativo debido al movimiento de la roca. Las fallas principales en la corteza terrestre son causadas por fuerzas tectónicas que a menudo se forman en los límites de las placas, como las que se encuentran en las zonas de subducción o fallas transformantes. El movimiento rápido de estas fallas activas genera la mayoría de los terremotos, aunque algunas fallas pueden desplazarse lentamente sin causar actividad sísmica, lo que se conoce como movimiento asísmico. El siguiente ingrediente son las poderosas olas. Cuando golpean la costa, el agua se introduce en las grietas. Pero como hay alta presión en el interior, estalla en forma de rocío. Para ser honesta, es todo un espectáculo, ya que esos estallidos de agua vienen acompañados de un ruido particular muy fuerte, lo cual resulta muy atractivo para los turistas. ¡Claro! Estas formaciones no solo existen en Hawái. Probablemente, el respiradero más famoso se encuentra lejos de Maui, en Nueva Gales del Sur, Australia. Allí está el pequeño pueblo de Kiama, al que solo unas 15,000 personas llaman hogar. Sin embargo, este pequeño lugar atrae a multitudes debido a un respiradero también apodado Kiama. Este nombre tiene un significado detrás. Se traduce literalmente como donde el mar hace ruido. ¿Y recuerdas? Los respiraderos suelen ir acompañados de un sonido particular. La ciudad de Kiama literalmente se gana la vida gracias a esta inusual formación geológica, ya que atrae hasta 900,000 turistas cada año. Debe haber algo especial para ver además del agujero, ¿verdad? De lo contrario, tantas personas no estarían dispuestas a gastar su dinero duramente ganado para viajar hasta allí. El orificio de ventilación en cuestión puede rociar agua hasta 25 metros en el aire. Créeme, si te acercas a este lugar, te empaparás por completo. Bueno, esto no es sorprendente, ya que estamos hablando del orificio de ventilación más grande del mundo. ¿Recuerdas que te dije que una vez que entras en el respiradero no hay marcha atrás? No es del todo cierto. Scott Gutterson realmente se adentró, estudió el respiradero e incluso encontró una cámara secreta allí. Cuando descendió por primera vez al fondo de Kiama, encontró un par de estatuas de bronce, algunas cañas de pescar, sombreros, una bicicleta y hasta dinero. Aún así, recuerda que el Sr. Gutterson es un profesional y no deberías intentar replicar sus hazañas. No es el único geyser marino que la ciudad de Kiama tiene para ofrecer. Hay otro llamado pequeño geyser debido a su angosta forma. Lo bueno de este es que es más seguro de visitar que su hermano mayor, pero puede prometer vistas tan espectaculares como el gran geyser. Sin embargo, los hermanos están un poco alejados entre sí. El grande está a solo unos metros de la costa y el pequeño se encuentra a aproximadamente 1,6 kilómetros al sur del geyser principal. A veces, hay leyendas divertidas detrás de esos fenómenos naturales. Verás, las personas modernas pueden explicar por qué el agua brota desde debajo del suelo. Conocemos la mecánica y la lógica detrás de ello. Sin embargo, en tiempos antiguos, la gente era mucho más supersticiosa y no solo era más fácil explicar varios fenómenos como algo sobrenatural. A veces, era la única explicación disponible debido a la falta de conocimiento y equipo. Así, la Bufadora, un gran geyser marino en México, obtuvo su hermosa leyenda. La gente solía creer que había una ballena atrapada en el punto rocoso y que ésta expulsaba agua para atraer la atención de su grupo. Probemos algo juntos. Abre cualquier mapa del mundo que tengas.
Puede ser el que encuentres en tu biblioteca o incluso una versión en línea. Echa un vistazo a la vasta zona cubierta por agua. Es el 71% de la superficie de la Tierra. Y todo eso es agua salada en el océano. No hay fronteras entre los 4 océanos que todos conocemos, pero los oceanógrafos y los países del mundo tradicionalmente han dividido estas aguas en 4 regiones distintas: Pacífico, Atlántico, Índico y Ártico. Y aquí viene la gran sorpresa. La comunidad científica reconoció recientemente un 5º cuerpo de agua. Se llama Océano Austral. Y 3 de los 4 océanos originales lo bordean. Circunnavega la Antártida, la parte inferior del globo, y llega a Australia, zonas del sur de África y América del Sur. ¿Qué hace que sea tan especial? ¿Cómo lo reconoció finalmente la comunidad científica? Y, lo que es más importante, ¿qué misteriosas criaturas esconde? ¡Vamos a averiguarlo! El océano Antártico, o Austral, se mencionó por primera vez en 1937, en la segunda edición de Límites de Océanos y Mares de la Organización Hidrográfica Internacional. En aquel entonces, esta entidad consideró que era un error pensar en el océano Antártico como un cuerpo de agua propio y diferenciado. ¿Por qué? Porque en ese momento un océano se definía como agua rodeada de tierra, y no agua que rodea tierra. Sin embargo, lo reconsideraron en el 2000 y votaron para incluir a este océano en la lista oficial. También decidieron el nombre Océano Austral, sobre el comúnmente utilizado Océano Antártico. Finalmente, la organización concluyó que se debe considerar que este termina en el paralelo 60 de la latitud sur. Pero, ¿cuántos años tiene este océano? Pues muchos especialistas creen que se formó hace tan solo 30 millones de años, lo que lo convertiría en el más joven de los océanos del mundo. Surgió cuando la Antártida y América del Sur se separaron durante las primeras etapas del desarrollo de nuestro planeta. Esta corriente de agua única es un componente distintivo del océano austral, ya que ayuda a mantener el flujo de agua alrededor del continente helado. Se llama corriente circumpolar antártica y se mueve hacia el este a una velocidad increíble. Se estima que mueve una enorme cantidad de agua por segundo. Algunas de las disputas sobre el océano austral también tienen que ver con esta increíble corriente. Algunos especialistas creen que separa las aguas del océano austral de las del Atlántico o Pacífico. Solo el agua que circula rápidamente se considera el océano austral. Sin embargo, por otro lado, un puñado de científicos dice que la corriente en realidad hace que el tema de los nombres sea más complejo al no limitar las aguas a una ubicación geográfica específica. Creen que las aguas de la corriente son diferentes en términos de composición de las de los océanos del norte, porque son mucho más frías y tienen mucha más sal. A los marineros no les gusta mucho este nuevo cuerpo de agua, principalmente debido a las frecuentes tormentas ciclónicas que experimenta. Ocurren debido a la gran diferencia de temperatura entre las bolsas de hielo y las olas del océano. Como resultado, estas tormentas son muy difíciles de superar para cualquier marinero que las encuentre. Quiero decir, estos realmente son los vientos más fuertes de cualquier parte de nuestro planeta. Más aún, las embarcaciones que pasan por esta zona también deben tener cuidado con los frecuentes icebergs que puedan aparecer de vez en cuando y también con las bajas temperaturas superficiales. Solo para pintar una mejor imagen, algunos de los icebergs que se hallan ahí pueden abarcar varios cientos de metros y pueden existir durante todo el año independientemente de la temporada. Las latitudes 50 a 70 incluso se han ganado los apodos de Furiosos 50 o Rugientes 60. Debido a estas intensas tormentas, incluso el paisaje es único. Dicen que el océano austral tiene glaciares más azules, aire más frío y montañas más intimidantes que cualquier otro lugar del mundo. Ahora pasemos a las misteriosas criaturas que llaman hogar a este lugar, ya que miles de especies de vida silvestre viven solo aquí y en ninguna otra parte del mundo. Comencemos con el peculiar cerdo de mar, o uno de los pepinos de mar, como a veces se le llama. Hay muchos de ellos en las aguas de la Antártida. Sin embargo, ¿por qué se llaman así? Por su tono rosado y su apariencia redonda e hinchada. Viéndolos más de cerca, incluso parecen tener una pequeña cola y un par de orejas, como un cerdo. Ayudan mucho con la calidad de las aguas, filtrando arena y sedimentos. Luego están los cangrejos Huff, que viven en el suelo del mar Antártico.
El océano Antártico es un ambiente de agua fría, pero estos cangrejos están adaptados a aguas más cálidas, por lo que se reúnen alrededor del calor producido por los respiraderos volcánicos. Ahí obtienen el calor y la comida que necesitan. Puedes encontrarlos en grandes pilas uno encima de otro, literalmente llenando el espacio en las aberturas de ventilación. ¿Te preguntas cómo obtuvieron su nombre no oficial? Bueno, por su aparente similitud con el actor David Hasselhoff, cuyo impresionante pecho inspiró a los exploradores que hallaron al cangrejo. ¿Has visto alguna vez a un pez completamente transparente? Tendrías que llegar a estas aguas en el sur, pero existen y se llaman dracos. Básicamente puedes ver dentro de ellos. Eso se debe a su piel transparente, ya que no tienen glóbulos rojos. Su poder especial es que pueden usar un anticongelante para evitar que sus cuerpos se solidifiquen en las frías aguas del océano Antártico. En lugar de la sangre estándar y más espesa, la roja con hemoglobina, los dracos tienen una más delgada que se mueve más fácilmente por todo el cuerpo, lo que les proporciona los nutrientes y el oxígeno que tanto necesitan. Ahora bien, ¿hay un monstruo escondido en estas aguas? Algunas personas creen que sí, y gracias a investigaciones recientes incluso tenemos imágenes de video. Algunos investigadores australianos se toparon con un grupo de criaturas de aspecto extraño que nadaban cerca del lecho marino del océano Antártico. Este pez rosado en forma de gota parecía ser impulsado por un pequeño par de aletas. Para citarlos, se parecía a un pollo justo antes de ponerlo en el horno. No estoy seguro de querer saber cómo se ve eso. Les tomó algo de tiempo e investigación identificar al monstruo. Es una especie tímida de pepino de mar, más conocida por su apodo creativo, el monstruo pollo sin cabeza. Sabemos que esta criatura existe desde finales de 1800, pero casi nunca la hemos visto, y solo se le había capturado en video una vez antes, cuando fue vista en el Golfo de México, que está bastante lejos de las aguas de la costa de la Antártida Oriental. ¿Hay tanto que no sabemos sobre esta criatura? Como cuántas de ellas existen en nuestras aguas y cómo viven, comen y se reproducen. ¿Alguna vez has oído hablar del pingüino emperador? No es una especie de pingüino que simplemente tiene una corona en la cabeza, si eso es lo que estás pensando, pero son uno de esos pingüinos que habitan en este lugar específico y también son las especies más grandes de su tipo. Lo que los hace especiales es que hacen sus colonias en el hielo marino y la mayoría nunca pisa tierra. Más aún, los papás pingüinos pierden casi la mitad de su peso mientras incuban los huevos. También son nadadores fascinantes, capaces de bucear más profundo y más lejos que cualquier otra ave. Hasta 213 metros, sin mencionar que pueden permanecer sumergidos hasta 18 minutos cuando recolectan comida. Todavía tenemos que descubrir todos los secretos del misterioso océano austral, pero está claro que alberga algunos ecosistemas marinos únicos y... Hora de una prueba sorpresa. ¿Cuál es el río más fuerte del mundo? ¿El Amazonas? Suposición de principiante. El río más poderoso no se encuentra en la Tierra, está bajo el agua y se llama Corriente Circumpolar Antártica o CCA para los amigos. Esta bestia fluye con una fuerza 100 veces más fuerte que el río Amazonas y podría alimentar más de 100.000 plantas hidroeléctricas. Esa es suficiente electricidad para iluminar continentes enteros, pero este gigante submarino no solo muestra su fuerza por diversión, es el máximo multitareas del planeta. La CCA es el termostato de la Tierra, aspiradora de carbono, estabilizador climático y autopista oceánica, todo en uno. Pero aquí viene la parte no tan divertida. Los científicos han detectado una señal de alerta seria. La corriente circumpolar antártica se está desacelerando. Y no solo un poco, estamos hablando de hasta un 20% más débil para el 2050. Si esta tendencia continúa, enfrentaremos un caos climático que podría hacer que tu peor lunes parezca un día en el spa. Así que tal vez sea momento de preocuparse un poco. Bien, entonces, ¿qué es la CCA de todos modos? Para aprender más sobre ella debemos sumergirnos profundo en el océano, figurativamente. La corriente circumpolar antártica es la única corriente oceánica que fluye alrededor del planeta, rodeando el frío continente de la Antártida como un cinturón de agua. A diferencia de otras corrientes que se ven interrumpidas por continentes, esta tiene una pista despejada, nada más que océano abierto, por lo que fluye sin interrupciones a través del pasaje de Drake entre Sudamérica y la Antártida.
mueve la asombrosa cantidad de 178 millones de metros cúbicos de agua por un segundo. Es tanta agua que no encontraremos nada con qué compararlo, lo sentimos. La CCA es impulsada por feroces vientos del oeste que se mueven hacia el este para conectar los océanos Atlántico, Pacífico e Índico en una supercorriente continua. Además, se sumerge hasta profundidades abisales donde conecta aguas superficiales, intermedias y profundas en una gigantesca batidora de energía oceánica. Para ponerlo de manera simple, tal vez ya sea tarde para eso, pero lo intentaré. La corriente circumpolar antártica es el pegamento que mantiene unido a todo nuestro planeta. Juega un papel estelar en la circulación termohálina, o cinta transportadora global si no quiere sonar aburrido. Este es el sistema que redistribuye calor, carbono y nutrientes alrededor del mundo. Para que todo funcione, la corriente empuja a la superficie el agua profunda rica en nutrientes en un proceso llamado surgencia, lo que alimenta el plancton, el krill, las ballenas y, eventualmente, el sushi en tu plato. Esto significa que si te encanta el marisco o te importa algo las cadenas alimentarias del océano, realmente deberías empezar a prestar atención. Sin este reciclaje de nutrientes, la vida marina desde el fondo hasta la cima de la red alimentaria sufre. Ahora aquí viene la parte interesante. Mientras se ocupa de atender el mar, la CCA también hace nuestro lavado. Bueno, algo así. Absorbe enormes cantidades de dióxido de carbono de la atmósfera y las almacena en el océano profundo, atrapándolas durante siglos. Piénsalo como la gran bóveda de carbono de la Tierra sin necesidad de contraseña. También ayuda a regular el clima. Sin ella distribuyendo el calor por el mundo, Europa Occidental sería 10 grados Celsius más fría. Eso significa que París se sentiría como Siberia y los londinenses tendrían que cambiar sus paraguas por raquetas de nieve. La corriente ayuda a mantener el equilibrio de temperatura entre los hemisferios, lo que estabiliza los patrones de viento, la precipitación y las temperaturas oceánicas en todo el mundo. Incluso podrían cambiar los patrones de huracanes porque las superficies oceánicas cálidas son un componente clave para la formación de ciclones. Interferir con las corrientes podría desencadenar tormentas más fuertes y extrañas. Entonces, ¿por qué se está desacelerando? Bueno, por supuesto, la respuesta es los humanos. ¿Conoces esos casquetes polares que se están derritiendo? Bueno, en la Antártida, donde vive nuestra amiga, la CCA, hay tanto hielo que si todo se derritiera, el océano subiría más de 61 metros. Eso es más alto que el castillo de Cenicienta. Lo que es peor, el 60% de toda el agua dulce del mundo está congelada en ese hielo. Aunque ya es aterrador que se derrita tanta agua, lo realmente problemático es la frescura del agua. Verás, la corriente circumpolar antártica, ACC por sus siglas en inglés, depende de que el agua fría y salada del océano austral sea densa y pesada para que pueda hundirse, lo cual ayuda a impulsar la corriente hacia adelante con una reacción en cadena. Pero cuando el agua dulce de los glaciares que se derriten se vierte en el océano, diluye la salinidad. Eso hace que el agua sea menos densa, por lo que deja de hundirse adecuadamente. Sin ese mecanismo de hundimiento y drenaje, la CCA no puede mantener su flujo poderoso. Es como intentar vaciar un inodoro sin gravedad. Al continuar esto, el agua dulce fluye hacia el norte, lo que altera la estructura de densidad del océano y contrarresta los efectos del calentamiento oceánico que normalmente aceleraría la corriente. En cambio, la CCA se desacelera. Una CCA más débil significa menos surgencia, por lo que menos nutrientes llegan a la superficie. Esto podría devastar los ecosistemas marinos antárticos, además de reducir la biodiversidad, provocar el colapso de pesquerías y amenazar especies como pingüinos, ballenas y krill. También abre la puerta en la Antártida a especies invasoras como el sargazo gigante del sur que podrían desestabilizar por completo las cadenas alimentarias. El krill por sí solo es la principal fuente de alimento para ballenas, focas, pingüinos y peces, por lo que cuando las poblaciones de krill colapsan, todo el sistema comienza a tambalearse como un castillo de naipes en un huracán. Y luego está el círculo vicioso del infierno. A medida que la CCA se debilita, más agua cálida puede colarse hacia el sur, llegando a la Antártida y derritiendo el hielo aún más rápido. Ese derretimiento liberará más agua dulce en el océano, lo que debilitará aún más la corriente, lo que derretirá más hielo. Ya te haces una idea.
Es un ciclo vicioso. Peor aún, las aguas cálidas bajo las plataformas de hielo pueden hacer que se rompan desde abajo, lo que significa que el derretimiento se acelera incluso cuando las temperaturas superficiales parecen estables. A nivel mundial, los efectos se propagarían de manera extensa. Los monzones en la India podrían volverse erráticos, la lluvia en el Amazonas podría disminuir y la agricultura desde África hasta Asia podría sufrir. Los niveles del mar a lo largo de la costa este de América del Norte podrían aumentar y los patrones climáticos globales podrían volverse confusos. Incluso la capacidad del océano austral para sostener pesquerías comerciales, como la lucrativa industria del salmón de Chile, podría disminuir si los nutrientes no llegan a la superficie. Y no olvidemos, sin una CCA fuerte, la capacidad del océano para absorber carbono y el exceso de calor disminuye drásticamente. Eso significa que más dióxido de carbono y calor permanecerán en la atmósfera, lo que empeorará nuestras condiciones de vida. Es como apagar el aire acondicionado de la Tierra mientras subes la calefacción y además quemas la despensa mientras lo haces. Por supuesto, esta no es la primera vez que las corrientes oceánicas tienen problemas. Antes de que los humanos comenzaran a calentar el planeta, la Tierra experimentó una profunda helada llamada la Pequeña Edad de Hielo. Y no se trataba solo de inviernos más fríos. Este capítulo gélido puede haber comenzado cuando las corrientes oceánicas en el Atlántico Norte empezaron a comportarse de manera extraña. Y no fue hace tanto tiempo. La Pequeña Edad de Hielo tuvo su apogeo en 1850, literalmente ayer. Los científicos creen que el derretimiento de los glaciares y las masivas exportaciones de hielo marino del Ártico inundaron el océano con agua dulce. Esa agua dulce alteró la salinidad y densidad habituales del océano, lo que debilitó potentes sistemas como la AMOC, abreviatura de la circulación de vuelco meridional del Atlántico. Es un trabalenguas. Es otra pieza crucial del rompecabezas de la cinta transportadora global. A medida que estas corrientes se desaceleraban, menos agua cálida llegaba al norte, el hielo marino se extendía más y las temperaturas descendían aún más. Y aquí viene la parte escalofriante. Los registros de concha marina cerca de Islandia muestran que este cambio no ocurrió de golpe. Fue en 2 oleadas, como si el planeta luchara por mantenerse estable antes de inclinarse hacia un mundo más frío. Y como la AMOC también forma parte del complejo sistema del soporte vital del planeta Tierra, todo está conectado. Ambos sistemas están influenciados por la temperatura, la salinidad y el hundimiento de agua fría. La próxima vez que viajes por el mundo en Google Maps, revisa este lago en Finlandia que tiene la forma del país mismo. Fue modificado por humanos en el norte de la nación y es un modelo exacto del país a una escala de 1 a 10.000. En los años 80, el turismo ártico y el esquí por encima del círculo polar ártico estaban en auge. Una empresa local decidió construir un hotel y muchas cabañas de vacaciones allí. Se suponía que el estanque en forma de Finlandia atraería a más turistas a la zona. Lograron terminarlo en solo una semana con 2 excavadoras, una cinta métrica y unos cuantos palos. Y debo decir que hicieron un gran trabajo. Si no te gustan los largos viajes en ascensor, dirígete a Hannover, Alemania. Uno de los ascensores exteriores allí solo se desplaza unos pocos centímetros y toda la experiencia dura unos segundos. Se ha convertido en una verdadera estrella en las redes sociales después de que algunos turistas publicaran videos de él, por lo que es posible que tengas que esperar en la fila para disfrutar de tu corto viaje. En caso de que te estés preguntando cuál es el propósito de este ascensor, bueno, está instalado en la estación de tren local. Cada centímetro cuenta cuando viajas con equipaje pesado o tienes movilidad limitada, por lo que es una buena manera de moverse dentro de la estación. Fanáticos de los ositos de goma, quizá quieran saber que su golosina favorita tiene suficiente energía para iniciar un espectáculo de fuego. Si colocas un osito de goma en un tubo de ignición con una pequeña cantidad de clorato de potasio o sodio fundido, desaparecerá rápidamente en una bola de fuego con una impresionante nube de humo. Primero, el clorato de potasio se derrite. Luego, el clorato de potasio fundido se descompone y libera oxígeno. El azúcar en el oso de goma se quema rápidamente, convirtiéndose en dióxido de carbono y agua, lo que emite mucha energía. Después de que todo se enfríe, puedes observar lo que queda. El material negro es carbono no quemado, el sólido blanco es cloruro de potasio y la sustancia de color caramelo es azúcar parcialmente quemada.
Solo tenemos 6 músculos en nuestro oído externo, y los gatos tienen unos impresionantes 32. Por eso, pueden girar sus orejas 180 grados y usarlas para mostrar su estado de ánimo actual. Si ves que las orejas están erguidas y mirando hacia adelante, tienes un animal feliz. Si están giradas hacia los lados, como alas de avión, o inclinadas hacia atrás, es probable que tu gatito esté muy estresado o tenga miedo de algo. Las orejas bajas o giradas hacia los lados podrían ser un signo de que el animal está enfermo, así que presta atención a eso. Un perro callejero en Brasil consiguió un trabajo como consultor automotriz profesional en una concesionaria local de Hyundai. El gerente de la empresa notó a un cachorro callejero junto a la concesionaria y comenzó a dejarle comida y agua a su nuevo amigo. Otros miembros del personal también se enamoraron del cachorro y finalmente decidieron adoptarlo. El perrito consiguió un hogar, un trabajo y el nombre de Tucson, en honor al popular SUV compacto de Hyundai. El trabajo de Tucson incluye llevar una corbata, ponerse al volante y ganarse los corazones de los clientes. Puede verse en las redes sociales de la empresa que él sobresale en todas estas tareas. En México, les gusta condimentar el mango y los cítricos con sal y chile en polvo. En Filipinas, puedes probar el mango con sabor a camarón y la sandía salada en los estados del sur. Si comes una fruta dulce espolvoreada con sal, notarás el sabor salado con el primer bocado y el sabor dulce de la fruta aparecerá un poco después. Y cuando llegas a ello, se siente tan jugoso y sorprendente como siempre. Lo más probable es que sea porque la sal afecta el receptor del sabor dulce del azúcar, y entonces ocurre la verdadera magia a nivel molecular. Puedes intentar poner sal en cualquier fruta que te guste, pero el efecto será diferente. La sal puede hacer que frutas más dulces como las cerezas y las fresas sean aún más dulces, y equilibrar el sabor del pomelo, la piña y la sandía. De vuelta en 1956, mucho antes de que existieran las primeras aplicaciones de citas o aplicaciones en general, un marinero sueco llamado Eik Viking decidió pedirle ayuda al mar para encontrar un alma gemela. Puso un mensaje corto, para alguien hermoso y lejano, en una botella y la dejó viajar por el mundo. 2 años después, recibió una respuesta de una chica llamada Paulina de Sicilia. Ella escribió que en realidad no era hermosa, pero que pensaba que era súper genial que la botella hubiera recorrido una distancia tan grande. Por eso, decidió hacerle saber al remitente que la había encontrado. Se convirtieron en amigos por correspondencia y después de un tiempo, Viking se mudó a Sicilia para casarse con su única y verdadera Paulina. Ese patrón único en las yemas de tus dedos permanece contigo toda la vida. Si de alguna manera dañas tus huellas dactilares o desarrollas alguna condición de la piel que puede cambiarlas, de todas formas volverán a crecer en un mes. A medida que envejeces, la piel en las yemas de tus dedos se vuelve menos elástica y las crestas se engrosan, pero el patrón no cambia. Solo se vuelve más difícil de escanear. Sin embargo, si trabajas como albañil o manejas ciertos productos químicos, podrías perder algunos detalles de tu hermoso patrón natural. Pero no te preocupes, una vez que dejes de realizar esas actividades, recuperarás tus yemas de los dedos. A menos que seas carnicero. Si aún crees en la regla de los 5 segundos, tengo malas noticias para ti. Cuando tu comida toca el suelo, instantáneamente se convierte en un imán para las bacterias. Investigadores descubrieron que la humedad, el tipo de superficie y el tiempo de contacto influyen en el grado de contaminación de tu comida. Los alimentos con alto contenido de humedad, como la sandía jugosa, tienen más probabilidades de contaminarse rápidamente. En un estudio diferente, investigadores tomaron muestras de los pisos alrededor de la Universidad de Illinois en el laboratorio, pasillo, dormitorio y cafetería para ver cuántos organismos podían encontrar. Incluso en superficies secas y estériles, los gérmenes se trasladaron a las galletas y gomitas en menos de 5 segundos. Para algunos alimentos, tomó menos de 1 segundo para que comenzara la transferencia. La primera muñeca Barbie fue fabricada en 1959, pero su tatarabuela proviene de la antigua Roma. Arqueólogos encontraron unos sarcófagos increíbles durante trabajos de construcción en Roma en el siglo XIX. En uno de ellos había una muñeca de 23 centímetros al lado de su dueña. La cabeza y el cuerpo fueron hechos de un solo trozo de marfil. Sus brazos y piernas eran separados y estaban conectados con un ingenioso mecanismo de clavos, permitiéndoles moverse.
Su rostro era tan detallado que parecía un diminuto retrato. La muñeca incluso llevaba un pequeño anillo de oro con una llave en su dedo y tenía una pequeña caja de marfil llena de joyas, diminutos espejos, peines de hueso y restos de accesorios. Pero Ken no estaba por ninguna parte. En caso de que estés buscando un nuevo trabajo y te encante acurrucarte, podría haber una oportunidad para ti. Por extraño que parezca, ser abrazador profesional es un trabajo real. Existen varias empresas que ofrecen servicios de abrazos y buscan miembros del equipo que estén listos para dar abrazos y mimos y escuchar y apoyar a personas que realmente lo necesitan. Ahora, cualquiera puede dar abrazos a los demás, pero necesitas estar entrenado en el abrazo profesional para ganar dinero con ello. Necesitarás aprender a establecer límites con tus futuros clientes sin herir sus sentimientos y a cuidar mentalmente de los demás sin... En 1945, 5 aviones TBF Avenger despegaron para realizar un ejercicio de entrenamiento de rutina alrededor del Triángulo de las Bermudas. En medio del ejercicio, los aviones fueron alcanzados por una intensa lluvia y fuertes vientos, a pesar del pronóstico de tiempo despejado. Los pilotos se desorientaron extremadamente y llamaron por radio a la base para informar que su equipo de navegación había dejado de funcionar. Lo último que escuchó la base fue: "Cuando un avión tenga menos de 37 litros de combustible, bajaremos todos juntos". Y luego, silencio. Los 5 aviones y sus 14 tripulantes nunca más fueron vistos ni se volvió a oír de ellos. En su primer viaje al Nuevo Mundo en 1492, Cristóbal Colón navegó por el Triángulo de las Bermudas. Informó que una noche, cuando estaba en la cubierta del barco, notó que aparecía una luz gigante en la distancia, diferente a todo lo que había visto antes. Colón miró su brújula en busca de dirección, pero esta emitía lecturas erráticas. Es posible que hayas notado que el Triángulo de las Bermudas no aparece en ningún mapa mundial. Esto se debe a que las instituciones oficiales se niegan a reconocer que el área realmente existe. Una teoría popular sugiere que las olas rebeldes son responsables de muchas desapariciones. Los científicos las llaman olas de tormenta extremas. Ocurren cuando diferentes patrones climáticos suceden al mismo tiempo y causan olas grandes e inesperadas. Los testigos dicen que parecen gigantescas paredes de agua. Estas olas podrían explicar por qué los barcos se hunden rápido y sin dejar rastro. El Triángulo de las Bermudas tiene un clima bastante intenso e inestable. Las tormentas se acumulan rápida e inesperadamente y desaparecen poco después. Si parpadeas, es posible que te lo pierdas. Esto podría explicar por qué se emiten pocas señales de socorro. Los pilotos y los marineros nunca ven venir el cambio de clima. Nadie sabe exactamente cuántos barcos y aviones han desaparecido en el Triángulo de las Bermudas. La estimación aproximada es de 50 barcos y 20 aviones. La mayoría de las veces, las desapariciones no tuvieron explicación y nunca se han encontrado restos. Otra extraña teoría que intenta resolver el misterio del Triángulo de las Bermudas pertenece a Charles Berlitz. Insiste en que el área es el hogar de la ciudad perdida de la Atlántida. Los barcos y aviones desaparecidos y el mal funcionamiento del equipo, según él, fueron causados por rayos de energía emitidos por unos cristales especiales que alimentan la Atlántida. Si bien esto suena tonto, la teoría de Berlitz fue lo suficientemente convincente como para que más de 20 millones de personas compraran su libro en todo el mundo. En el año 1800, un gran velero llamado USS Pickering partió de los Estados Unidos rumbo a las Indias Occidentales. El barco navegó hacia el Triángulo de las Bermudas junto con su tripulación de 90 hombres y nunca más se supo de él. El USS Pickering fue el primer barco confirmado en desaparecer en el Triángulo de las Bermudas. Se cree que fue arrastrado por una tormenta, pero como nunca se encontraron restos, no podemos saberlo con seguridad. Cuando desaparecieron los aviones TBF Avenger, se llevó a cabo una operación de búsqueda masiva. Barcos y aviones buscaron en el Triángulo de las Bermudas cualquier señal de ellos. Una de las naves que hacía la búsqueda era un hidrodeslizador PBM-5 Mariner. Partió a las 7:27 p.m. y envió un mensaje de radio de rutina 3 minutos después. Nunca más se supo de él. No se encontraron rastros del hidrodeslizador de rescate ni de los 5 aviones Avenger. Se inició una gran investigación sobre la desaparición de todos estos vehículos, pero nunca se descubrió nada. Esta área particular del océano es una de las rutas marítimas más transitadas del mundo. Algunos escépticos creen que este hecho resuelve el misterio asociado a este lugar.
Estadísticamente, cuanto más concurrida es una zona, mayor es la frecuencia de accidentes y desapariciones en ella. Si bien esto tiene sentido, la frecuencia de las desapariciones no es una explicación válida del misterio del Triángulo de las Bermudas, sino la imposibilidad de encontrar las causas y la inexistencia de restos. En el fondo del océano, los organismos en descomposición liberan grandes concentraciones de gas metano que queda atrapado bajo el agua. Este gas puede acumularse hasta que ¡boom!, estalla. El gas sube a la superficie y entra en erupción. Si un barco estuviera en el área de uno de estos estallidos, el agua se volvería mucho menos densa y haría que el barco se hundiera rápidamente. Los científicos creen que esta podría ser la causa de las muchas desapariciones en el Triángulo de las Bermudas. Si bien esta teoría tiene mucho sentido, no parece muy probable. El Servicio Geológico de los Estados Unidos ha declarado que no se cree que se hayan producido grandes liberaciones de gas en esta área en los últimos 15.000 años. El fondo del océano está hecho de rocas que contienen mucha magnetita. No como los imanes que pones en tu refrigerador para recordar ese hermoso viaje a París. Es más como el hierro. Los campos magnéticos reaccionan a la alta concentración de magnetita en el fondo del océano, lo que puede iniciar una especie de conflicto entre los dos. A menudo puede provocar diversas anomalías climáticas y, como resultado, problemas de navegación y, naturalmente, cualquier cambio en el fondo del océano o en los campos magnéticos de la Tierra influye mucho en el Triángulo de las Bermudas. Dado que el campo magnético se mueve constantemente, también podría estar llevándose el Triángulo de las Bermudas. Ahora que la gente sabe dónde está el triángulo, es fácil evitarlo. Supuestamente se mueve hacia el este junto con los polos magnéticos. Pero los científicos aún no pueden responder dónde estará exactamente en un par de años. Algunas personas culpan de todos los desastres a la actividad paranormal extraterrestre. Otros suponen que se trata de fenómenos naturales furiosos. Hay otro triángulo en el lago Michigan, al igual que el que está cerca de las Bermudas. El Triángulo de Michigan obtuvo su mala reputación por algunas desapariciones. La primera registrada data de 1679. Un barco grande, uno de los más grandes de la época, partió en una expedición, pero una vez que entró en el Triángulo Siniestro, nunca regresó. Mucho después, un avión desapareció en este triángulo. Los cielos suelen estar muy despejados ahí, pero en 1883 algunas personas presenciaron cosas anormales en el área. Afirman haber visto grandes bloques de hielo cayendo del cielo, y la tripulación incluso logró salvar uno como prueba contundente. Mientras tanto, un área misteriosa en el Océano Pacífico tiene otro triángulo siniestro. Frente a la costa sur de Japón, no muy lejos de Tokio, hay un mar donde muchos barcos conocieron su final. Desaparecieron sin dejar rastro. Lo llaman el Triángulo del Dragón. Algunos científicos creen que la causa de las anomalías son los cambios ambientales. También hay una concentración muy alta de hidratos de metano en el fondo del océano en el área del Triángulo del Pacífico. Te estás desviando de tu rumbo original, navegando en la dirección equivocada. El Mar Caribe, salpicado de pequeñas islas, está cerca del triángulo. El lecho marino aquí no es profundo, así que ahora el barco está atascado en un bajío y no tienes idea de dónde estás. Si este fuera el siglo XXI, el capitán del barco podría llegar a la costa usando GPS y otra navegación moderna. Pero lo más interesante es que la brújula funcionaría correctamente esta vez, ya que el polo norte magnético hace tiempo que no coincide con el verdadero en el territorio del Triángulo de las Bermudas. La línea agónica está en algún lugar lejos de aquí. Hoy en día no hay problemas con la navegación, pero por alguna razón aquí es donde desaparecen los barcos. De hecho, no solo aquí, a lo largo del Océano Atlántico hay lugares donde desaparecieron muchos más. El Triángulo de las Bermudas ni siquiera está entre los primeros 10 de tales lugares. Una de las principales razones por las que muchos barcos se pierden aquí es que una de las rutas marítimas más populares del Atlántico pasa por el Triángulo de las Bermudas. Y cuantos más barcos hay en un lugar, más naufragios habrá. Es cuestión de simple probabilidad. Otras teorías dicen que hay una grieta espaciotemporal en esta región. Barcos y aviones caen en esta grieta y terminan en el pasado o en el futuro. Pero por alguna razón, no hay una sola prueba de este mito. No hay motivo para pensar que la grieta esté escondida en algún lugar de ahí. La base de una civilización extraterrestre se encuentra en el Triángulo de las Bermudas. Los visitantes de otras galaxias roban barcos junto con la tripulación para que nadie encuentre sus restos. Este también es un mito popular que no tiene justificación científica.
El kraken vive en algún lugar del triángulo. Es un calamar enorme que hunde barcos y también es una leyenda que se cuentan los marineros. Sin embargo, los calamares gigantes viven en las profundidades del océano. Pueden crecer hasta el tamaño de medio vagón de tren, pero no se han registrado casos en los que hayan hundido una embarcación de gran tamaño y nunca se han visto en la zona del Triángulo de las Bermudas. En el pasado, la gente no sabía de la existencia de estas criaturas, así que cuando las vieron por primera vez, las describieron como monstruos enormes y terribles. Los calamares gigantes son una de las criaturas más escurridizas de la Tierra, y los científicos tuvieron que usar equipos de sonar para encontrarlos. No les gusta salir de las profundidades oscuras y es probable que teman el sonido de cualquier barco, así que eso debería eliminar al calamar como sospechoso.